Bueno, la Como, sala de operaciones, yo ¿cuál es? siempre decía, es la raíz, perdón, es la flor. Decía, aquí mostramos todos los resultados de un tremendo trabajo que han hecho los tallos y las hojas y sobre todo las raíces. Entonces decía, el Cybernet son las raíces, que en este momento son redes de... Chuta, me llegó el olor a café, no me tomaban café. Son redes de... ¿cómo se llama? De telex que, que captan la información donde está sucediendo y la transmiten a una central de telex aquí en la Corfo. Aquí en la Corfo están los tallos y las hojas, donde se procesa la información tanto en ECOM como en las oficinas que tenemos acá. Procesamos, filtramos, le damos forma a la información. Y esa información llega a la flor, que es esta sala de operaciones. Y aquí mostramos entonces un inmenso trabajo. Para mostrar una cifra de acá, hemos gastado horas hombre y horas computador y horas telex importantes, porque lo informábamos al presidente a las 4 de la tarde, a la presidencia de la República, qué es lo que había pasado el día anterior en cuanto a producción y abastecimiento. De existencia de gas, de gasolina, de lentejas, de transporte público, etc. Todo eso se lo informábamos a la presidencia de la República. Y lo captábamos mediante el sistema de Telex. ¿Me La puede explicar? dinámica es que más o menos a las 2 de la mañana empezábamos a recibir informes. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Entonces, sobre lo que había pasado el día anterior. Eso quedaba procesado entre como a las 6 7 de la mañana. Porque las winchas de Telex las pasábamos por una lectora, que con eso las pasábamos a tarjeta perforada primero y después eventualmente con otra máquina a cinta magnética, que después se llevaba ese proceso de cinta perforada, de tarjeta perforada a cinta magnética, se hacía en ECOM. Y ahí entonces se procesaba la información, se aplicaban los software de computación para detectar cuáles eran las tendencias de la estadística de la información que estaban procesando. Y tal como dice Platform for Change, ¿no es cierto?, cómo se manejaban los datos y la historia estadística. Entonces, ahí ECOM durante el día procesaba y más o menos a las 11 de la mañana sacaba el informe diario del computador. Ahí nosotros procesábamos después a mano la información, cosa de dejar solamente lo realmente relevante y de interés, que era lo que se informaba al ministro y eventualmente al presidente durante la tarde, sobre lo que pasó el día anterior. A eso le llamamos nosotros real time, que en realidad, de acuerdo a todo lo que vieron, todos los que visitaron la sala de operaciones, yo, de lo que me acuerdo, les puedo decir que vino gente de Mitsubishi, de Pegaso, de Sony, de Ericsson, de Saba, de, de Italia, de la Fiat, de, de la, no me acuerdo cómo se llama, la Eni, la empresa italiana de energía, que tiene petróleo y la electricidad y todos, vinieron de Inglaterra, de la British Steel, de Japón, etcétera, de México, de Francia. Y todos siempre decían que yo hacía presente, esto no es real time, porque real time sería real time, pero lo más próximo que hay es real time en el mundo, que es con 24 horas de desfase. Y si nos pusiéramos las pilas, podríamos entregar
real time a las 8 del mismo día. Pero en este momento no lo estimamos necesario. Para operar en este momento y como práctica y mientras nos afianzamos, consideramos real time la información sobre lo acontecido el día de ayer. Y eso era la esencia. Y la otra gran característica del sistema es que era diario. Stafford Beer mantiene tanto en sus libros como en su concepto que si no es diario el control, no tiene sentido. El control tiene que ser real time. Si no, ya se pasó ya no estoy en control ya de lo que está pasando. Porque ya pasó hace 24 horas que estoy fuera de control. Esa es lo primero, que hay un trabajo previo de investigación de operaciones en que se hace lo que se llama la carta de flujo cuantificada, a donde se hace la carta de flujo de operación de todo el sistema y los índices de producción se fijan en ciertas partes. Y entonces esos índices se hacen de acuerdo a un estándar que le permiten al jefe o al encargado o al responsable saber primero cómo está la producción total y segundo las producciones parciales de cada elemento del sistema. Y en cuanto a costo, en cuanto a asistencia personal, en cuanto a costo de materias primas, etc. Cybernet era la red de telecomunicaciones que nos comunicaba con todos los centros de producción del país, con todos los puntos donde había producción en el país. Primero, que era posible llegar, y segundo, que aceptaban que se les entrara a su... Ahora, las empresas de Corfo no había problema, porque llegaba la orden de arriba, vamos a instalar esto y tenían que aceptar. Que en general consistía en que se instalaba un aparato de Telex. Y de todas las empresas, había muchas que no tenían Telex. Luego para ellos les convenía porque le instalaban el Telex. ¿Cybernet en qué consistía? ¿En una red de Telex solamente Red de Telex. que mandaban información a la sala de operaciones? No. ¿Cómo? Entonces, a la Corfo, donde estaba la central de Telex. Y ahí recibíamos las winchas, las pasábamos por una lectora de Telex, que eso permitía hacer tarjetas perforadas con la información. Esas tarjetas perforadas le echábamos en unas cajas que se iban a ECOM, allá en ECOM las procesaban y las pasaban a unas cintas magnéticas que eran así como de 2 pulgadas de ancho, en unos rollos así. Y ahí tenían toda la información estadística. Raúl Espejo buscó el sitio y me mostró los sitios que tenía que tenía que ser un lugar que tuviera una cierta cantidad de metros cuadrados, no me acuerdo cuánto, que lo calculó Gibbon 7 en todo caso, para hacer una estructura redonda sin postes intermedios. Y vimos dos, finalmente, una que quedaba en la Quinta Normal, que todavía le quedaba un poste al medio que parecía circo, y la otra, este local que era una bodega de Reader Digest y que por ser de estructura liviana no tenía poste. ¿Cuál era mi obligación? Una vez seleccionado el lugar, era dirigir la construcción de la sala misma. Ahora, la construcción de la sala más bien era más bien sencilla, es como un mecano nomás, con unas paredes que obviamente no, de polivinilo, de PVC, las paredes de PVC y todo era muy liviano, con una estructura metálica, con PVC, y eso era la sala de operaciones, con unas tablas de madera terciada y todo eso. No había ninguna muralla ni nada especial. El área exterior de la sala era donde estaban los equipos, los telex, ¿cómo se llama? Las máquinas de proyección, que en el caso del DataFit, por ejemplo, eran 15 proyectoras de diapositivas, habían 2 proyectoras de transparencia, y entonces
Además teníamos máquinas de escribir, máquinas de telex, como digo, y toda la oficina propiamente tal queda por fuera del círculo de la sala de operaciones. Esas dos pantallas eran las de actualidad. Estas tres pantallas, aquí venía el índice que se manejaba con ese tablero. Ahora, en un principio del diseño, Beer decía, quiero botones grandes, que le pueda pegar así, y él siempre explicaba así, le quiero pegar así a los botones, nada de botoncitos que yo maneje con un dedo, quiero botones que les pueda pegar así. Entonces este era el botón de la pantalla A, el otro de la pantalla B y la pantalla C. El índice salía ahí y con un código, que está aquí en esta cuestión, con un código indicaba cuál era el código de círculo, triángulo, rectángulo, pentágono, cuál era el que había que apretar. Entonces ahí decía el índice, yo apretaba ahí y enseguida en este tablero grande, en ese rectángulo grande, apretaba ahí y salía la foto correspondiente en la pantalla A, en la pantalla B o en la pantalla C. Esa era la pantalla del presente y pasado sobre cómo había estado produciendo la minera María Elena. De ahí explicábamos en esa pantalla, explicábamos cuál era el nivel que se estaba trabajando aquí. Estábamos trabajando a nivel de Ministerio de Economía, en cuyo caso aquí estaban reunidos el ministro y sus asesores, y finalmente estas dos pantallas eran para comunicarse directamente. ¿Cuál pantalla? Esas dos de acá. Esas eran para comunicarse con el jefe, el gerente en el terreno. Digamos, se llamaba por teléfono, por radio, por telex, al jefe de la planta Pedro Valdivia o María Elena, y se decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está produciendo mejor? ¿Por qué está produciendo peor? Y se interactuaba con el jefe. Ahora, si se hablaba por teléfono, bueno, salía la voz del jefe inmediatamente. A todo esto había una secretaria ahí que iba tipeando todo el diálogo para después acordarse cómo había sido el diálogo. Ahora, en caso de que el diálogo fuera por telex, la secretaria iba tipeando y hacía una transparencia y esa se ponía tanto la pregunta como la respuesta en esas pantallas. Entonces ahí salía ya el problema que había sido detectado acá, que había sido analizado acá, se enfocaba una solución de acuerdo con el jefe de planta.